Radio Puerto TV presenta Tengan todos ustedes, amigos y amigas de Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio y televisión acá en Punta Arenas. Un servidor de cada uno de ustedes, Carlos Martínez, les saluda y les da la más cordial bienvenida a una emisión más de Conversarte, el arte de conversar. Recordarles que este programa se está transmitiendo ahora todos los lunes y todos los martes al ser las 10 de la noche en las redes oficiales de Radio Puerto TV. De igual manera, a las 9 de la noche los martes, por Liberty Go Next TV, para todo el territorio nacional. Gracias por su preferencia. Hoy estamos en las instalaciones de la Universidad Técnica Nacional El Roble de Punta Arenas y vamos a tener un programa bastante emotivo. Incluso fuera de cámaras estuve bastante ansioso, digamos, por la clase de programa que tenemos esta noche. Ha fallecido a los 56 años uno de mis mejores y grandes directores de teatro, y lo digo con pertenencia, porque él fue el que me dirigió en más de 5 obras, en más de 25 años de actividad teatral acá en Punta Arenas. Ha fallecido el pasado 15 de junio, a los 56 años, el grandísimo Pedro García Blanco, el artista del pueblo, como lo dijo nuestra queridísima actriz Fresi Ortega. Y hoy tenemos un In Memoriam, un programa en homenaje a Pedro García. Y hoy tenemos, para iniciar este primer set, a dos grandísimos compañeros, dos grandísimos amigos, dos grandísimos artistas de la escena porteña. Uno se vino desde San José. Cuando le dije que si quería estar en el programa en homenaje a Pedro, no puso resistencia. Y la otra, una de las grandes artistas escénicas también de Punta Arenas, ganadora de 2, 3, 4 o 5 premios regionales y un premio nacional municipal allá por 1992. Hablo de Luis Guillermo Loría y Yanina Ruiz, mis hermanos del Teatro Vías. Muchachos, ¿cómo están? Gracias, Carlos. Buenas noches. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y hoy vamos a hablar de Pedro. De Excelente. Pedro García. Es que yo fui un testigo. Mira que tuvimos que parar la grabación. Yo me emocioné demasiado antes de iniciar. ¿Empezamos? Por supuesto. Pedro García fue un actor, y digo fue, es y será un actor de teatro, artista escénico, coreógrafo, director de teatro, escritor, dramaturgo, productor cultural, historiador, folclorista, cuentacuentos, improvisador. ¿Qué no fue Pedro para cada uno de nosotros? Yo recuerdo, y vamos a empezar con Yanina en estos momentos, la primera vez y vos podés interrumpir, Luis, también, eso no es problema. La primera vez que viste a Pedro fue en la Casa de la Cultura, trabajando vos como parte del staff de Casa de la Cultura en 1994. ¿Te acuerdas de eso? Sí, claro, por supuesto. Estábamos, recuerdo que haciendo un llamado para poder hacer talleres de vías, para poder llamar gente. Y pues por esa puerta de la oficina de la Casa de la Cultura pasaba mucha gente y de repente apareció Pedro, ¿verdad? Y Pedro llegó, se sentó y dijo: me quiero inscribir en el taller. ¿Así? Sí, me quiero inscribir en el taller que ustedes están anunciando. Y entonces ya yo le empecé a pedir los datos, cuál es su nombre. Bueno, Pedro García. Yo en ese entonces era media gruñonzona, ¿verdad? Era. ¿Qué? No duda. Era. Entonces, pero bueno, igual le tomé los datos y todo el asunto y le digo: bueno, ¿cuántos años tiene? Y entonces me dijo de una manera muy simpática: ¿cuántos me calcula? Y yo me le quedé así como, o sea,
decime la edad y ya, o sea, entonces me dice, tengo 27 años. En ese entonces, Pedro tenía 27 años y yo jamás me imaginé que a partir de ese momento íbamos a cultivar una amistad, una hermandad, un profesionalismo, ¿verdad? Un trabajo impresionante. Jamás me lo imaginé 30 años después. Todas las cosas que Pedro, por lo menos, fue en mi vida. Y en la vida del Teatro Vías, porque ese fue su primer paso. Voy a ir al taller del Teatro Vías, me voy a inscribir y porque yo quiero actuar. Él trabajaba en el hotel Colonial. En el Colonial, correcto. En el extinto Hotel Colonial. Sí. Hablaba con Betina Quiroz, la hermana de Pedro, y me decía que desde que tengo uso de razón, dice Betina, Pedro ha sido un artista y un maestro. Hacía funciones de títeres, y aquí estamos pasando fotografías de él en una función de títeres. Hacía funciones de títeres, me enseñó a leer cuando él tenía 7 años. O sea, Pedro le enseñó a Betina a leer con solo 7 años. Él traía su capacidad de docencia y su capacidad artística para lo que venía después. Luis. Dime. ¿Qué significó, qué significa y qué significará Pedro García en la vida de Luis Guillermo Loría? Puedo decir que Pedro a mí también me enseñó a leer. ¿Cómo? Vean, cuando uno pasa por la escuela, por el colegio, por la universidad, uno dice que lee. Pero una cosa es leer para comprender algo o tratar de comprender, y otra cosa realmente es sentarse y enfrentarse a un texto y leerlo. Pedro a mí me regaló un libro que se llama Platero y yo, y me lo dio y me dijo, tome, vamos a leer unos cuentos de acá, y me puso a leer y me dijo, no, y se puso a hacerme un ejercicio de lectura. Pedro para mí, en cuanto a escena, es uno de los directores del cual uno realmente pudo haber aprendido, porque era un director que fuera el gran espectáculo, del gran show, él trabajaba uno a uno los elementos artísticos en escena. Entonces él se sentó conmigo, me enseñó a leer. Yo ahora puedo decir que leo un poquito mejor en público. Ok. Sí, claro. Leer un texto, enfrentarse a algo, porque entonces él se sentaba y le decía, bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué te imaginas? Una montaña gigante, un río pequeño, el poder entonar la voz, el poder imaginárselo y que todo saliera desde adentro. Entonces para mí, Pedro, ahora que mencionabas la anécdota de la hermana, yo puedo decir que a mí también me enseñó a leer, y estoy prácticamente seguro que el resto del grupo que pasó por sus manos como director nos enseñó no solo eso, nos enseñó a cómo analizar y enfrentarse a un texto, no solo desde la perspectiva de lo que el autor escribió, sino, por ejemplo, yo recuerdo, y hasta el día de hoy lo hago en otras actividades, que es entender el escenario histórico de la persona que escribió ese texto, ¿ok? Luego, entender el escenario histórico del texto, del personaje, y aún más la propuesta escénica que ese director y ese grupo quiere hacer. Entonces son varias líneas de atención históricas, varias líneas de atención y de la semiótica que se quiere dar, o sea, del lenguaje que se quiere mostrar. Él era, Pedro, a pesar de que el arte no puede mezclarse con la ciencia, ¿verdad? Porque no se puede. Era el artista científico por excelencia. Él tenía que justificar por qué la taza que está en la mesa tenía que actuar también en escena. Por supuesto, por supuesto. Entonces, cuando vos me preguntaste eso a mí, yo lo que traigo a colación definitivamente, y lo venía pensando en el carro, era, pucha, uno con Pedro en escena, como compañero de escena o como director, realmente te exigía que lo que vos le respondieras o el movimiento que vos hicieras tuviera una justificación. Claro. Lo que vos mencionabas de una taza. No puedo olvidar la ocasión que vos te lesionaste un tobillo en la colina y ya el elenco estaba tan comprometido con el montaje. Era función, sabíamos también el texto, ya íbamos como por la quinta, sexta función, que esta mujer no se podía desplazar y todos nos desplazábamos, cambiamos todos los movimientos,
pero era porque ya teníamos tan integrado el personaje, teníamos tan estudiada la obra, que no nos generó mayor dificultad, ¿verdad? Y eso que estábamos Vinicio Pérez y yo en escena, a la par de los demás, ¿verdad? Que Vinicio era el encargado de servirnos en la cantina que estaba, ¿verdad? Exacto. Agüita oscura, agua oscura, y resulta que en más de una función nos dio whisky puro. Sí, Vinicio hacía esas travesuras, ¿verdad? A espaldas de Pedro, dicho sea de paso. Sí, justamente. ¿Saben por qué los llamé yo aquí, muchachos? Bueno, primero porque fueron muy cercanos a Pedro. Pedro, en su entorno, él reconocía a las siguientes personas como parte muy importante de su vida artística y cultural, y los voy a decir en este momento. Marieta Villalobos, Mauricio Rodríguez, Eduard Parra, Danilo Montoya, Cinia Soto, que está por aquí, Gina Giraldini, doña Sonia Quirós, don Jimmy Castro, Yanina Ruiz, un muchacho un excelente ser humano y artista escénico, don Carlos Martínez, Mauricio Astorga, Pablo Cibaja, Roberto Escobar, Rafael Armando Rodríguez, Isabel Miranda, que va a estar por acá esta noche, Marianela Espinosa, Diceidi Carmona y Luis Loría. ¿Qué pasa en el corazón de Luis, en el corazón de Yanina, en el momento en que sabemos que nuestro amigo se va? Porque eso sucedió. Y fue fuerte. Yo por lo menos, pues yo no me lo esperaba. Nadie. Y yo aprendí tanto de Pedro, aprendí tantas cosas como las que menciona Luis. Para mí Pedro me cambió la visión de vida, fue mi maestro en muchas áreas, fue mi hermano en otras, fue mi amigo en otras. O sea, Pedro para mí era completo. Y yo no tengo palabras para poder aquí decir, que me alcancen en el programa para poder describir todas las cosas que Pedro fue en mi vida. Los mejores trabajos actorales que yo hice fueron gracias al trabajo que Pedro García hizo conmigo. Y cuando ya creía que ya había hecho mi mejor personaje, venía Pedro y hacía otro mejor. Y el trabajo que él hacía con nosotros era muy importante. ¿Qué sentí? Que me agarraron el corazón y me lo estriparon y me lo patearon y me lo tiraron. Eso sentí. Este programa se sabía que iba a ser muy emotivo. Vamos a darnos un momentito, vamos a un corte mientras Yanina se recupera y mi persona también. Y regresamos con más. Esto es Conversarte, en memoria de Pedro García. Ya regresamos. Estamos de regreso ya en la segunda parte de Conversarte, el arte de conversar, un programa bastante emotivo. Era lógico que iba a pasar alguna situación que para mí es positiva, porque aquí se ve el cariño, el amor, el aprecio que cada uno de nosotros ha tenido hacia ese ser maravilloso que fue, es y será Pedro García. Bueno, y Luis tiene que irse. Luis, te hago la pregunta. Para vos, ¿qué significó entonces ese momento clave? Mira, yo sabía que estaba enfermo, creo que todos los del grupo, los allegados, teníamos esto claro. Evidentemente fue una sorpresa. Yo fui procesando el tema de la muerte de él poco a poco,
Recientemente también había muerto mi mamá, ahora se cumplió un año. Hay sentimientos de la muerte, como en mi caso, bastante a flor de piel. Pero además de pensar en el dolor de la ausencia, pensé en que en el caso de nuestro grupo había perdido una persona, una pieza importantísima, dejando un montón de cabos sueltos artísticamente hablando. Por ejemplo, el beso de la mujer araña, que siempre se nos quedó por ahí. El tener esa persona que entre risa y joda y su manera de ser nos exigía ser mejores en escena. El hecho que su casa se convirtió en un santuario artístico. Recuerdo que hubo un momento del grupo que tuvimos un bajón de varios tiempos, y él nos prestó la casa, me prestó la casa para hacer una cena, no sé si se acuerdan algunos, y llegamos, y fue cuando retomamos y después montamos la colina al poco tiempo. Él empezó a funcionar como esa sustancia que llaman que nos pega a todos, ¿verdad? Entonces yo sentí ese vacío de decir, ¿y ahora qué? En el caso nuestro, pero como porteño que veo las cosas de lejos por estar en San José, digo, ¿y ahora qué en Punta Arenas? Justamente, es ¿Ahora qué? Nos dejó huérfanos, entre comillas, no porque haya habido una diferencia de edad, porque había una diferencia de edad, sí, pero es que el director de directores del Teatro Vías ya no está. El director de directores y formador de muchos jóvenes que están aquí presentes en estos momentos. Eso es lo que me preocupa, Carlos. Eso es lo que me preocupa y lo que me duele. O sea, ¿quién va a tomar o quiénes? Porque yo no creo, lo hablábamos ahora fuera de cámaras, ¿quién va a tomar o quién es el rol que tenía Pedro? Es que Pedro te bailaba, te cantaba, te improvisaba, te dirigía, escribía. Lo que lo pusieras a hacer en un escenario o atrás en producción te lo resolvía. La lista de contactos que Pedro tenía. O sea, el montón de chicos y chicas que lo vieron como amigo, como padre adoptivo, como gran maestro artístico, que quedaron huérfanos. Así es. Entonces eso a mí me tiene como porteño realmente preocupado, el rol de la Casa de la Cultura, el rol de los demás grupos, que va a pasar con Cojombro, que va a pasar con Arena y Sol, Sol y Arena, todos estos, que con Vías, con todos esos grupos. Este ser humano, este ser de luz estuvo en Punta Arenas, anduvo entre nosotros creando un montón de agrupaciones que ahora tenemos que verlas por nosotros mismos. Así es. Luis, vamos a darle espacio. Me parece que están unas fotografías en estos momentos, me indican. Ha sido un gusto y un honor de verte nuevamente después de tanto tiempo, y ojalá que puedas unirte al nuevo proyecto que tiene Radio Puerto Televisión de Te Cuento un Cuento, próximamente acá en Radio Puerto Televisión. Muchas gracias por venir esta noche. Muchas gracias por la invitación y estoy anuente a colaborar, como siempre te lo he mencionado. Bueno, vamos a seguir hablando. Ahora, en estos momentos se va a estar incorporando otra compañera y vamos a seguir hablando con Yani. Ya, muchas gracias, Luis. Estuviste en Ecuador actuando, ¿verdad? Tu monólogo, La Mujer Sola, ¿verdad? Correcto. Ya por el año 2009, dirigida por Pedro. 2009, 2010 y por ahí, más o menos. Sí, Pedro dirigió esa obra que se llamaba De Mujeres, Madres y Putas, que era era un compendio de 3 monólogos de Franca Rama y Darío Fo. Uno de los, para mí, uno de los obras que me catapultó como actriz, para mí uno de los mejores trabajos. Yo sigo amando ese personaje, un trabajo, como dice Luis, de campo, tremendo. No hubo ningún cabo suelto, nada, y cuando nos invitaron a este festival allá en Chimborazo, Ecuador, pues fuimos, íbamos solo Pedro y yo, y en ese entonces el productor, y pues solo íbamos con este monólogo. Hasta en televisión estuvieron y todo. Estuvimos en televisión ecuatoriana, sí, salimos en radio también, y fue una experiencia maravillosa, la verdad. En este momento voy a pedirle a los muchachos que están aquí con nosotros que le demos un fuerte aplauso a la siguiente invitada. Ella es actriz, es abogada, una declamadora excelente, y bueno, pronto la veremos contando cuentos también. Un aplauso para Marianela Espinosa, también del Teatro Vías, que viene a comentarnos, a hablar su experiencia también como parte importante de las musas de Pedro García. Nela, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por invitarme. A vos por estar presente siempre acá, y que creo que es la tercera vez que estás en Conversarte, ¿verdad? Sí. Ok, Nela. Pedro García, Marianela Espinosa, Bodas de Sangre por allá, cuando nos dirigió también, que fue una codirección
Tu personaje, que creo yo que fue el personaje, que no sé si fue el personaje que se apoderó de vos o que vos te apoderaste del personaje por culpabilidad de Pedro, Pili. Sí, Pilar. Pilar. En la casa de Daniel Gallegos. Sí. Pedro García, para vos, ¿qué fue? Pedro García para mí es un maestro de luz, de arte, de cultura, de historia, de vida. Es una persona extraordinaria. Difícilmente vamos a encontrar un Pedro García. Todos somos únicos, pero él, además de ser único, era extraordinario. Un hombre con visión de una realidad y de futuro. Realmente Pedro García en la vida mía, mi hermano, mi amigo del alma, pero mucho, mucho más allá, un maestro de vida. Para mí Pedro no tiene palabras para ser descrito. Una pregunta que creo que no debo hacer, ¿no? Y vos si querés te interrumpís también. Es feo que lo diga, pero también es parte importante que abarquemos lo que podamos. ¿Qué no te gustaba y qué no te gustaba a vos de Pedro como director? Algo no les pudo haber gustado. No digan que no. A ver, estoy comprometiendo, ¿verdad? Bueno, no, pues a mí en lo personal, pues me gustaba el 99% de Pedro como director, solo no me gustaba cuando se enojaba, ¿verdad? Que creo que eso nos pasa a todos. Es que se exaltaba un poquito, pero digamos, por ahí, pero por lo demás no, es que el aprendizaje con Pedro iba más allá de cualquier otra situación que pudiera ser triste o dolorosa o algún regaño o cosas así. Más yo creo que yo me sentía más bien mal cuando por una indisciplina por parte del grupo él quería como salir corriendo, como tirar la toalla, ¿verdad? Eso es como más bien lo que, más bien yo siento como que fuimos a veces nosotros los que le fallamos un poco a él, ¿verdad? Porque él como director, y es que él combinaba todo, Carlos. Él combinaba todo el conocimiento que él tenía en todas las áreas para dirigir una obra de teatro. Es que justamente él era historiador, lo dije al inicio, era historiador, era folclorista, agarraba parte del folclor porteño, de la idiosincrasia puntarenense y lo aplicaba a las obras, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuentacuentos, yo recuerdo hace poco haber visto, hace unos 3 días, un cuentacuentos, un cuento de Los Viejos, de Luis Loría, interpretado por Pedro. Era improvisador. Ahora que pasó lo de la pandemia, Carlos, Pedro dirigió muchas obras, ¿te acuerdas que Chucheca de Oro lo hicimos virtual? Y muchas de las obras que se presentaron en Chucheca de Oro fueron dirigidas por Pedro en el área virtual. En pandemia hicimos un montón de recitales de poesía, por lo menos días, estuvo presente en muchísimos días festivos, en efemérides, con direcciones de Pedro. Sí. Entonces, digamos, es que definitivamente era increíble todo lo que abarcaba la figura de él. No, que digamos, dentro de las cosas maravillosas, cuando empezamos a analizar un texto, era ese análisis de cada personaje, buscando la esencia de la historia del personaje, de la historia, del momento histórico en que se hizo la obra, la globalidad del mundo, el impacto. Siempre todas sus obras tenían un mensaje, buscaban generar un cambio, una reflexión, y no solamente era, digamos, crear una obra y los personajes y los actores, sino que esto fuera para el público. Además era un impacto para nosotros, para nuestras vidas. Entonces era un proceso de evolución. Cada obra que yo tuve la oportunidad de compartir con Pedro García fue un proceso de evolución personal, de crecimiento, una explosión, y a veces creía que él hasta elegía a los personajes de manera tal para poder hacer esa, digamos, ese punto de crecimiento en algo que nosotros teníamos que evolucionar en el momento de nuestras vidas. Nos pasó, por ejemplo, con la Casa Bernarda Alba.
Yo tenía algunos años de no actuar y me puso Angustias. Angustias se llama el personaje, ¿verdad? Sí. Y entonces... Va con ella, porque va con ella. No. Pero en ese momento era muy, muy importante para mí el hecho de poder hacer esa transición y ese crecimiento. Es que, Carlos, nosotros veníamos de nada a crear un personaje y ya cuando Pedro iba a marcar, ya era demasiado fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque ya los personajes estaban. A tal punto, perdona que te interrumpa, a tal punto de que esa obra en el 2014 logró premios nacionales por parte del Ministerio de Cultura y Juventud. Así ¿verdad? es, correcto. Ya casi nos vamos a un corte, me indica, más o menos, falta un poquito más. Bueno, hay algo que es interesante. Dale. Que para Pedro no había ningún límite en el arte. Todos los géneros artísticos que él se proponía desarrollar, él los hacía. Él era un científico del arte, porque el arte es una ciencia. Y eso es muy importante. Entonces, toda la estructura científica de las obras de Pedro tenían todo. El estudio del texto, los tiempos, los vestuarios, la construcción de cada personaje. Entonces nosotros nos encontramos ante una persona que estaba evolucionada y que además estaba completamente adaptado a cualquier cambio. Y otra cosa muy importante, muy importante, aquí hay muchachos que están iniciando su vida. Él era el artista que era muy democrático. Él le dio la oportunidad a todo el mundo. A todos. Muchos directores obligatoriamente tienen que ser elitistas. Él nunca lo fue. Él le dio la oportunidad a todo el mundo para subirse a un escenario, para bailar, para actuar. Si no tenía tanta facilidad, pues ahí le ponía algo y cumplía a cabalidad el joven o la joven haciendo algo pequeñito y se hacía grande ahí. Sí, tenía la capacidad de hacernos sentir. Muchachas, nos vamos a un corte. Les agradezco mucho el haber estado con nosotros esta noche acá en Conversarte y nos vemos creo que en las próximas semanas con un nuevo proyecto, ¿verdad? Así es, Carlos, así es. Muchas gracias, Nela, muchas gracias, Janina. Gracias. Vamos a un corte, ya regresamos. Si el próximo regalo para el Día de las Madres lo escoges aquí, en Perfumania. Aquí están todas las marcas favoritas para ellas, perfumes de alta gama, fragancias únicas y originales. No piense más, venga a Perfumania, un mundo de aromas para mamá. Regresamos, ya estamos en la tercera parte. Gracias, muchas gracias. Estamos en la tercera parte de Conversarte, el arte de conversar, hoy en homenaje a Pedro García, uno de los más grandes artistas escénicos puntarenenses de toda la historia. Y bueno, ya estamos en esta tercera parte y ahora tenemos con nosotros a otras dos actrices porteñas, otras dos musas de Pedro, porque eran parte importante de la escena de Pedro. Ellas, no sé si la pertenencia era él hacia ellas o ellas hacia él, pero ellas no faltaban nunca, principalmente la que voy a presentar a continuación. De primero, un aplauso para Fresi Ortega. Y fuerte también el aplauso para Diceidi Carmona. Fuerte el aplauso para Diceidi. Muchachas, ustedes prácticamente igual que mi persona, toda una vida ligadas al Teatro Vías, pero ligadas a Pedro García a partir del año 2006. ¿Quién quiere empezar? Dice. Sí, ligada absoluta y completamente a este sol de verano, a este sol de enero, como una vez le dije que era para mí. Y para mí, para todos los porteños que
que gozamos de su presencia, que gozamos de su talento, de su magia, de su humanismo. Maravilloso. Te emocionas con toda razón, es lógico. Absolutamente. Claro que sí, es muy emotivo esta noche. Frese. Gracias, Carlos, por esta oportunidad. Gracias por destacar el trabajo de mi hermano Pedro García. Gracias por darle la oportunidad a muchas personas de conocer a este grandioso ser humano del que pudimos disfrutar por más de 30 años, a un ser maravilloso. Ahora, cuando estabas entrevistando a los amigos y contabas la anécdota de que Pedro le enseñó a leer a Betina, ¿verdad?, su hermana menor. Recuerdo que iniciaba yo mis estudios en castellano y literatura, y en los buses Pedro me decía: leamos juntos, Fresi, leamos juntos porque es importante que podamos compenetrarnos en la lectura en el mismo ritmo. Tenemos que leer a un mismo ritmo, con una misma intención, y practicábamos, hacíamos ejercicios de lectura, porque yo desde mi carrera, ¿verdad?, lo necesitaba, y él desde su formación, porque ya estaba estudiando en la Universidad de Costa Rica, también lo requería para sus cursos de expresión, etcétera, ¿verdad? Leían en voz alta en los buses. Leíamos en los buses en voz alta, lecturas cotidianas también. Pedro García, más que un amigo, más que un director de teatro, un hermano en mi vida, una persona maravillosa. Siempre todos decían que sí, que yo era la musa de Pedro, porque no hubo una sola puesta en escena en la que yo no participara. No, y no solamente eso, perdón que te interrumpa. Año 2008, La Colina, Fresi Ortega, la protagónica, genial, dirigida magistralmente por Pedro. Año 2014, en la casa de Bernarda Alba. ¿Quién era la protagonista? Sí, Fresi Ortega. Y en otras más, ahorita no recuerdo. Pero siempre fue ella, Yanina, por ahí Cindy Morales, un gran abrazo para Cindy, en el año 2000 propiamente. Y eran ellas. Y si no, algún personaje bastante histriónico, como lo es mi hermana y amiga. Pues yo pienso que Pedro, como todo maestro, como el gran director que fue, conocía las esencias de cada uno de sus actores, y ningún personaje fue dado al azar. No. Y bueno, pues cada quien tenía su fuerza, cada quien tenía su propia energía en el escenario, y Pedro García era capaz de descubrir esas energías, capaz de descubrir en uno ese casting, ¿verdad?, como le llamamos nosotros. Y entonces, como bien lo dijo Marianela, es que él hacía que el papel fuera de uno, como un anillo al dedo. Los papeles que te daba Pedro García te quedaban a la medida. Y entonces después vos decías: sí, es que, ¿será que yo soy como Bernarda? ¿Será que yo soy esa monja, Dios mío, de La Colina? ¿Será que la llevo adentro y no me he dado cuenta? Y una vez en una conversación, ¿te acuerdas, Diceidi, cuando habíamos terminado lo del montaje de Bernarda y no sé qué, decíamos: sí, es que todas somos Bernardas, todas somos Angustias, todas somos Magdalenas, todas somos... Cada uno de los personajes estaba impregnado dentro de nosotras como parte de ese todo, ¿verdad?, que es el ser humano. Todos tenemos rasgos positivos y rasgos negativos en nuestra cotidianidad de vida, y creo que Pedro tenía ese ojo. Siempre decía que Sara Astica, una de sus mayores maestras, dijo que el actor era el ojo de la sociedad. ¿Verdad? Entonces, los actores vemos la sociedad no como la ve cualquier persona, no, la vemos desde otro ángulo. Somos el ojo de la sociedad, porque cuando tenemos que hacer un personaje como la viejita que hizo la última vez en la última obra que hicieron los muchachos de Arena y Sol, esa muchacha tuvo que hacer una gran investigación y observar a gente, ¿verdad? También los jóvenes que eran tan jóvenes y tenían
tenían que representar papeles de adultos, las chicas que hicieron los papeles de prostitutas y todo aquello, todo ese trabajo que así como lo hicimos con el Teatro Vías en nuestro momento, en cada montaje, todo ese mismo proceso lo tenía Pedro para con todos sus actores, bailarines y todas las personas que eran parte de los elencos que él decía. Vos decías en el segmento anterior, es que no importaba que no tuviera destreza para una cosa o la otra, siempre Pedro encontraba un papel para cada uno. Y precisamente era porque tenía la sutileza de poder descubrir las esencias en las personas. Y eso de descubrir esencias es como de tener magia, como Harry Potter, uno de sus personajes preferidos de las películas. Y creo que Pedro era un Harry Potter de todo esto que hemos visto y de todo esto que él fue capaz de hacer en Punta Arenas y fuera de Punta Arenas también, y de todo lo que fue capaz de transformar en los corazones de cada una de las personas que tuvimos la bendición de topárnoslo en esta dimensión. En el año 2000, Pedro García termina la Universidad de Costa Rica y lo termina con honores. Varios años, desde el año 96 al año 2000, fue acreedor al primer promedio de la Escuela de Bellas Artes. Y de toda la universidad, Carlos. Así es. En algún momento. Y tuvo la oportunidad de quedarse en San José. Y él dijo, no, voy con mi título a desarrollarme en Punta Arenas. Porque en Punta Arenas hay talento. Pedro siempre decía una frase particular. Caminábamos por el paseo de los turistas y decía, mira, Fresi, es que en Punta Arenas siempre está pasando algo. Mira, 2 simposios de esculturas. Mira, Fresi, es que en Punta Arenas siempre está pasando algo. Cuando tuve la oportunidad de conocer a la maestra Cinia Soto, él siempre me decía, es que esta mujer es tan creativa, es que esta mujer está descubriendo la esencia de lo que es la historia de Punta Arenas a nivel del baile, y esto es importante, el rescate de todo esto. En Punta Arenas siempre está pasando algo, y creo que eso es fundamental en la vida de Pedro, esa sutileza de ver en algo que de repente para uno era normal, que siempre estaba sucediendo algo, y eso es un don, porque a veces ahora la juventud actual muchas veces creen que los días pasan sin tener ningún sentido. Y el día que usted pierda la capacidad de asombro, ese día se murió. Claro. Y creo que Pedro García jamás perdió la capacidad de asombro. Siempre fue un niño que tenía la capacidad de asombrarse ante las cosas más pequeñas que podría imaginarse. Hay una fotografía que quiero que la pongamos, creo que ya la pusieron, pero quiero que la junten otra vez. Ahí está Pedro chiquito, pequeñito, de 8 años, dando una función de títeres. Creo que ustedes vieron esa fotografía también. Una función de títeres con medias. Justamente. Creo que tiene... Sí. Y estaban varias, creo que está Betina por ahí también, la hermana y todo. Y él me contó que es que una vez, madre, así le decimos a la mamá de Pedro, lo llevó a un museo de la Biblioteca Nacional, y ahí a él le enseñaron a hacer títeres, Carlos, y él se vino para Punta Arenas, igual que cuando lo hizo de grande, fue a estudiar a San José y se vino para Punta Arenas, y entonces él aprendió a hacer esos títeres, y él daba esas funciones ahí en la casa, con sus hermanos, sus sobrinos. Yo creo que la fans número 1 siempre fue Betina, su hermana, ¿verdad? Con quien tuvo una relación de niñez y de compenetración, porque siempre la protegió, siempre estuvo a su lado, siempre la cuidó, la instruyó, ¿verdad? Y creo que Betina era su máxima seguidora. En esa foto aparece Betina, chiquitita. Justamente, fue en la escuela, en la Biblioteca Infantil Carmen Lira, cuando tenía 8 años, que en San José, que él llevó un taller de títeres, y a partir de ahí se sembró la semilla del arte en Pedro García. Muchachas, ¿se acuerdan las noches de poesía, verdad? Cuando ya estaba más de las 10 de la noche, aquellas noches de fiesta, en la casa de Pedro, en tu casa. Las fiestas, donde quiera que estuviéramos, dice, sí. ¿Verdad? Eran parte de nuestros rituales, o sea,
sí, mucha fiesta, mucha bailadera, mucha diversión, pero llegaba un momento en el que Pedro salía con sus velas, dice Heidi, ponía velas alrededor del rancho que había hecho su madre, ¿te acuerdas? Aquel ranchito, y ponía velas alrededor y ya entonces sacaba, no había celular, pero entonces sacaba un librito, dice Heidi, y todos sabíamos que en algún momento teníamos que llevar un libro porque en algún momento íbamos a leer, íbamos a recitar, era parte de nuestro ritual la poesía. Y creo que esto es parte de ese alimento del alma que Pedro nos enseñó a degustar, la poesía. De ahí fue cuando vos te enamoraste de aquel, ¿cómo que? Aquel cubano. De Nicolás Guillén. De Nicolás Guillén. Un escritor cubano maravilloso. Bien, ya casi nos vamos al corte, me indican, ¿verdad? Entonces vamos concretos. Una obra, Fresi, una obra dirigida por Pedro García que te pongan a escoger. Y es esa obra, tu obra, dirigida por Pedro García. Una, porque sé que hubo bastantes donde fuiste dirigida. Creo que La Colina es una de las obras más importantes de mi vida. Creo que La Colina fue una obra que me ayudó a conocerme, que me ayudó a crecer como ser humano, a entender, a cuestionarme muchas cosas. Sí, La Colina, Carlos. Sin embargo, te voy a decir algo. Ajá. Tenemos una deuda con el maestro. Todas las divas de vías tenemos una deuda con el maestro y creo que nosotras vamos a hacer esa deuda realidad. En estos últimos meses, este último año, Pedro nos enseñó a nosotras como mujeres a descubrir la esencia del hombre, a entender al hombre. Y entonces tenemos ahí un montaje debajo de la manga que está totalmente listo por el maestro, terminado, marcado y todo, ¿verdad? Se llama Casa de Muñecas, dirigido por mujeres. Esa es una obra, Carlos, que todavía no ha salido, ¿verdad? Pero que cuando salga, le voy a decir a usted y al público que nos ve, que es una obra en la que Pedro trabajó la esencia masculina en cada una de nosotras, para que pudiéramos descubrir, entender, comprender, asimilar y hasta perdonar al género masculino. Qué fuerte. Qué fuerte. Nos vamos a un corte. Dice Heidi, una palabra, porque se extendió, mi hijita. Una obra tuya, dirigida por Pedro. Definitivamente Prohibido suicidarse en primavera. Año 2011. Muchachas, muchas gracias. Vamos a un corte. Les agradecemos a ustedes por haber estado esta noche acá en el programa de Conversarte en homenaje a Pedro García. Gracias a vos por invitarme. Muchísimas gracias. Vamos a un corte. Ya regresamos con la última invitada y al final de Conversarte. Ya regresamos. Si el próximo regalo para el Día de las Madres lo escoges aquí, en Perfumania. Aquí están todas las marcas favoritas para ellas, perfumes de alta gama, fragancias únicas y originales. Perfumania está en todos estos lugares. Y voy feliz y regalada, porque por la compra de cada perfume me regalaron un splash. No lo piense más, venga a Perfumania, un mundo de aromas para mamá. Regresamos, ya estamos en la última parte de Conversarte, el arte de conversar, y hoy hemos tenido una noche bastante emotiva en homenaje a nuestro queridísimo Pedro García, uno de los más grandes artistas escénicos que ha parido y que será por siempre esta lengüeta de arena
gracias a Pedro García, la figura artística de Pedro García. Y ahora tenemos a una vieja conocida de Conversarte. Es la tercera ocasión que está con nosotros. En estos últimos minutos se le hizo un programa en el año 2020. Se le volvió a hacer otro programa hace unos 3-4 meses y ahora la tenemos aquí, una de las mejores amigas de Pedro García, nuestra queridísima Isabel Miranda. Isa, buenas noches. Buenas noches, Carlos, y buenas Fuerte noches el aplauso a todos. para ella. Gracias. Buenas noches a todos los que están aquí y a los que van a ver este programa. Creo que es el mejor programa al que vengo. ¿Ah, sí? Sí. O sea, ya esta tercera vez, no hay tercera vencida. Y te estás emocionando aunque ya. sea así, me pasa las tuyas. Es imposible. Pedro, mi hermano, había algo importante en la relación de nosotros. Voy a agarrar aire, como siempre, soy llorona, no ¿verdad? te preocupes, es que en los 3 programas has llorado. Sí, curiosamente, he llorado cuando menciono a los hombres de mi vida. Ahora le decía a Yanina, a Marianela y a Diceidi que ellas eran las mujeres de Pedro como las mujeres de Pedro Almodóvar, ¿verdad? Ajá. Ellas son las versiones puntarenenses y curiosamente eran de Pedro. Varias veces lo decíamos en nuestras encerronas en la oficina ahí en la UTN. Pedro para mí, más que mi compañero de trabajo, mi afín artístico, porque somos de la misma academia. Claro. Somos UCR los dos. Curiosamente, cuando él estudiaba artes dramáticas, yo estaba en Bellas Artes y éramos los porteñillos, ¿verdad? Allá nos encontramos, nos veíamos de lejos, él en sus pruebas, yo en las mías. Y nos dejamos de ver, nos graduamos, nos dejamos de ver. Cuando yo ingreso a trabajar al colegio universitario, en aquel momento en Punta Arenas, estaba dando una clase una noche, un curso de historia del arte, recuerdo, y llegan a anunciar una actividad cultural que iba a haber dentro de la institución, y llega ese muchacho muy serio y me dice: disculpe, profesora, ¿me permite un momento para darle un mensaje a su grupo? Yo vuelvo a ver a la puerta y le digo: Pedro, sos vos. Y me dice: ¿qué estás haciendo aquí? Y le digo: yo doy clases aquí. No habíamos coincidido, no nos habíamos visto. Y desde ahí nació una complicidad que nos llevó a evolucionar dentro del colegio universitario. Luego pasamos a ser UTN, dentro de una institución a la que tratamos de darle, como decía él, el arte en que aprendimos, ¿verdad? Queríamos traernos lo que aprendimos allá a nuestra U. ¿Qué es lo mejor que viste en Pedro García? Qué difícil, ¿eh? Uy, sí, tenía tanto. La naturalidad con la que enseñaba arte. Él le permitía a todos aprender y les permitía a todos sensibilizarse y les permitía a todos a expresarse y les permitía a todos sentirse artistas. Y eso es lo que más cuesta, que una persona acepte que puede hacer arte. No quiero cometer una injusticia, tengo que decirlo porque se me olvidó. Conversarte en el año 2020 inició con Pedro García y conmigo. Ajá. Realmente, sí es cierto. ¿Sí? Conversarte, la primera emisión de Conversarte fue con Pedro García, con Yanina Ruiz y con este servidor. Ajá. Y Pedro se convirtió durante 16 programas seguidos en el coprotagónico. Exacto. O al revés. Protagónico o coprotagónico, igual, era lo mismo. Y ya hablábamos a ojos cerrados, lo hacíamos todo, que estuviste de invitada en uno de los mejores programas de esa Sí, recuerdo que él fue el que me llamó y me dijo: mira, hay un programa así, donde yo participo, queremos hacerte una entrevista. Yo le dije: ay, Pedro, eso no me gusta. Fue lo primero que le dije. Igual que él, a él no le gustaba ese show, no le gustaba eso de que se centrara la atención en él. A él le gustaba poner a los demás en el escenario, que los demás hicieran el arte. O sea, hay algo que una vez a mí me preguntaron en un bus, recuerdo, una persona, y me dijo: profe, usted no volvió a hacer obra, no volvió a exponer, no volvió a hacer nada. Y le digo: no, yo hago obra todos los días en mi aula.
Y Pedro decía lo mismo. O sea, cada uno de los muchachos a los que nosotros como docentes nos tocaba atender en una aula y nos toca enseñarles a expresarse, yo por mi área en dibujo y él en el área de las artes dramáticas, del baile, era enseñar a hacer arte. Claro. O sea, que cada persona es un arte y cada persona se puede expresar, y eso era lo que Pedro siempre decía. Estamos viendo fotografías en estos momentos, ya casi nos vamos a ir, o sea, me avisan cuánto tiempo tenemos más, ¿verdad? Para seguir, y en este momento que hay fotografías de Pedro García, quiero leer algo. Quiero leer algo, Isabel. Pedro le encantaba la poesía, no me estoy viendo, solamente fotografías de Pedro mientras leo él me regaló un libro en el año 1996. Y él me dijo que había una poesía que a él le encantaba. Ahora Marianela Espinosa me dijo que le encantaba esa poesía y me acordé. Voy a leerla, pero quiero que haya fotografías de Pedro mientras voy leyendo la poesía, porque yo me la sé, pero no quiero equivocarme. Dice así: muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo el final de mi rudo camino, que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que se extraje la miel o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas tú no me prometiste solo noches buenas. En cambio, tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Ay, vida, no me debes nada. Vida, no te debo nada. Vida, estamos en paz. Esta poesía se llama En Paz y es de Amado Nervo. A él le encantaba. Y creo que nos estamos yendo en este momento. Nos queda un minuto, Isa. Muchas gracias. A vos. Muchas gracias por haber sido partícipe de este homenaje a Pedro García. Muchas gracias. Yo lo resumo en una frase. Dale. La gente buena no se entierra, se siembra. Y Pedro se ha sembrado en muchas personas. Así es. Muchas gracias. Gracias. De verdad. Y a ustedes, muchas gracias. Este ha sido Conversarte, el arte de conversar. Nos vemos la próxima. Ustedes escogen lunes o martes 10 de la noche en las redes oficiales de Radio Puerto Televisión, o de igual manera los martes 9 de la noche en los canales oficiales de Liberty, Liberty Go, Next TV, para todo el territorio nacional. Carlos Martínez se despide. Dios los bendiga. Chao.